Buenas. Bueno, estamos en esta conferencia concretamente sobre el arte de cerrar ciclos, la importancia de cerrar ciclos, completar ¿todo ok? No. En principio debería. Bueno, yo sigo hablando y me decís, ¿vale? Sí. Bueno, y entonces compartimos por aquí. Compartimos por aquí esta conferencia de Rutas al Ser abierto para todos los que pasen por aquí. Bueno. Entonces, os explico. Primero voy a explicaros una cosa gestáltica, que es el ciclo de la experiencia, para que podamos entender la idea esta de ciclo. Después os explicaré un poquito este círculo, ¿no? Cómo son las interrupciones y cómo para entender esta idea y desde ahí pasar a una reflexión, ¿vale? Porque la realidad es que así de fondo ya os avanzo, ¿no? Que la idea de Gestalt es todas esos ciclos en la vida que de alguna manera nosotros no hemos dado por cerrados, pues retienen una energía de nuestro ser que hace que nosotros estemos gastando una energía para mantener no cerrado ese tema. Ejemplo que me viene ahora, así como muy típico, es aquello de decir, ¿no? Alguien que va a terapia de pareja porque no acaba de funcionar bien y tal, y entonces en terapia de pareja descubre que a lo mejor no se despidió de una anterior pareja. Entonces del todo no está disponible para su nueva pareja. Esto sería como un ejemplo muy típico. Y con eso no quiero decir que si alguien por lo que sea se haya encontrado una situación así, no quiere decir que no haya sabido cerrarla, no haya sabido despedirse y que le pueda afectar en sus futuras parejas, ¿vale? Me refiero, las circunstancias que nos encontramos no marcan nuestro guión de vida, ¿vale? Pero era un ejemplo como muy típico. Entonces, os enseño la idea del círculo, ¿sí? Este es el gran círculo, sí, pero para explicároslo, ¿no? Porque esto es un gran círculo que personalmente pienso interesante para un terapeuta, no para una persona a pie de calle, ¿vale? Lo que pasa que lo que sí que es maravilloso coger, ¿no? Para nosotros comprender a nivel más hondo es, y el ejemplo lo voy a poner en una cosa muy práctica, porque esto no pasa solo a nivel emocional, es pues que cada uno de nosotros cuando empieza un círculo, un ciclo, está en una primera fase de reposo. De alguna manera es como un vacío fértil. No, ni sufro ni padezco, ¿sí? Estoy ahí en un... Y entonces, de repente paso a tener una sensación. Ejemplo, tengo como unas ganas de hacer pipí, ¿sí? Entonces paso a la siguiente fase, que sería formación de una figura. Que eso quiere decir que a lo mejor me viene la idea de ir al lavabo. Y entonces pasaré a la siguiente fase, que es movilizar mi energía, que es voy a ponerme de pie para dirigirme al lavabo. Y entonces allí pasaré a la siguiente fase, que será la acción. ¿Hace falta que explique cuál es la acción? No. No. Y entonces, después de esa acción, ¿no? De estar allí y ponerme en posición, entonces yo empezaré a entrar en la fase de precontacto, donde empiezo a sentir la sensación de la acción que yo estaba necesitando para atender mi primera necesidad. Y de ahí pasaré a la fase de contacto,
¿sí? Que es donde se acaba de realizar esa acción. Estoy hablando de hacer pipí, lo digo porque por un momento he pensado, a ver si por no nombrar 4 letras que tampoco son pecado, va a quedar la cosa como aún más abstracta. Y entonces pasaremos al postcontacto, que el postcontacto es, yo ya he hecho pipí, yo ya no tengo pipí, yo ya me he quedado a gusto y entonces suelto. Y entonces así será posible que yo vuelva a entrar en una fase de reposo. ¿Sí? Esto que os explico con un ejemplo muy fácil, que tiene que ver con algo físico, ya a veces con lo físico ya no nos dejamos muy en paz. Que si ese momento, que si no ese momento, que si ahora no toca, que si ahora toca. Imaginar con situaciones emocionales, ya sea por lo que siento, o imaginar en situaciones donde yo estoy teniendo necesidades que tienen que ver con lo intangible. Y ahora sumarle ejemplos que tengan que ver con lo intangible y encima interactuando con otra persona. Vale, entonces, moraleja, que lo que yo he explicado con el círculo del ejemplo del pipí, que lo digo para que sea fácil, bueno, después nosotros hacemos como una serie de complicaciones. Y entonces la Gestalt es muy buena para nosotros aprender a gestionarnos de una manera más amorosa. Porque la realidad es que atender lo que yo siento es lo natural, es lo que vibra con el amor, es lo que es saludable, ¿vale? Y entonces, dentro de lo que es el mundo de la psicología, ¿no? En este círculo de la experiencia de Gestalt habla de los mecanismos de evitación, ¿sí? O de defensa, da igual. Aquí, al fin y al cabo, es decir, nosotros tenemos maneras de este círculo interrumpirlo, ¿vale? Aquí es donde llega el momento en el que yo digo, a ver, atención para los que oímos esto desde la calle. Todos interrumpimos. Lo digo porque ahora cuando os lo explique, que intentaré meter algún chiste malo, o sea, uno en su cabeza empezará, uy, ese yo lo hago, uy, aquel allí yo lo hago. A ver, todos los hacemos todos. Lo que sí es verdad es que cada uno de nosotros tiene más afición por repetir algunos, ¿sí? Que ahí está como la info interesante. Para uno tomar conciencia de cómo yo me monto la peli y no es, y cómo yo desde ahí puedo jugar diferente, ¿sí? Y es ahí la parte interesante del juego, porque cada uno de nosotros está en una rueda, el otro está con una rueda, yo me monto la peli de una manera, el otro se monta la peli de una manera, vale, entonces nos tenemos que hacer responsables un poquito de cada uno qué estilo tiene, ¿sí? Pero todos tenemos la manera y además desde estas palabrejas yo puedo crear consignas diferentes a las que suelo hacer para intentar que la rueda no sea ni de la misma manera ni repetirla. Porque lo interesante es explorar maneras diferentes a las que yo suelo hacer, porque así salgo del sueño, porque pruebo cosas diferentes, pasan cosas diferentes. Entonces, esa es la invitación, ¿vale? El tema es, y lo explico con un puntito así sueltito, ahora, o sea, dentro de este círculo, la primera fase, entonces, que es como uno está en reposo, entonces, ¿cuál es el mecanismo para evitar esta fase? Postergándolo. Postergándolo nos lo dice claro de qué va. Bueno, después. Nunca ahora es el buen momento. Después. Obvio, hay mecanismos que pasan más invisibles. Este es bastante invisible. Lo sabe el dueño de quien habita. O madre o padre, si vive cerca. ¿Sí? Me refiero. Pero es bueno, ¿quién sabe que yo quería y que en verdad me dije? Todo ese procesito, porque primero uno tiene que tener un deseo,
Solo sabe quién habita. Entonces, desde ahí, ¿cuál es en la siguiente fase, que es cuando yo entro en la fase de tener una sensación? Acordaos que aquí la metáfora es, de repente me noto como que en la vejiga tengo ganas de hacer pipí. Entonces, ¿cuál es un mecanismo para evitar e interrumpir aquí este círculo? La desensibilización. Y ahora, aquí viene el chivato, son mecanismos que funcionan inconscientemente. O sea, nosotros somos limitados, no burros. Me refiero, no es que yo conscientemente digo, uy, tengo una sensación, voy a hacer que no la tengo. No, no, yo tengo una sensación y de forma como automática, inconsciente, yo salto a... No, yo no he sentido nada. Ejemplo, un ejemplo muy claro que me ha venido. Una persona que, por ejemplo, le cuesta mucho hacer la rueda de confrontar un conflicto. De repente estamos hablando algo y cuando alguien dice algo, esa persona yo la veo que hace... Y entonces yo le digo, perdona, ¿te ha molestado lo que te he dicho? No, ¿qué dices? Para nada. ¿Sabes? ¿Me quiere engañar? Yo qué sé, ya sabrá, yo qué sé. Pero cabe la posibilidad de que haya hecho un giro de, no, retiro esto. Porque tenga, y voy a seguir un poquito con el vocabulario de antes, el parásito de no se puede estar de desacuerdo, no se puede entrar en un conflicto, si hay un conflicto va a pasar algo horrible. A ver, si me he enfadado, si también que me enfade tampoco quiere decir que ahora ya vaya a hacer una hoguera, ni que te vaya a matar, ni que... No, a lo mejor es simplemente decir, me ha molestado. Y a lo mejor el otro decir, pues no, ¿qué has entendido? Pues está claro que has entendido o a lo mejor te pido disculpas, yo qué sé, ¿vale? Entonces, este sería como el mecanismo de interrumpir el atender mi necesidad o eso que ha salido en mí en esta parte de la fase, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería en el siguiente... en el siguiente... sí. En el siguiente fase, ¿sí? ¿Cuál sería el mecanismo de evitación? La proyección, ¿sí? Lo digo rápido y mal. Yo me he dado cuenta que tengo ganas de hacer pipí. Yo me he dado cuenta que tengo ganas de hacer pipí. ¿Qué tiene ganas de hacer pipí? Esto sería hacer proyección. Y tú dices, yo no, si yo no he dicho nada. No, o sea, proyección es poner en el otro algo que es mío. ¿Sí? Obvio, hay gente que lo hace con consciencia. Yo de lo que estoy hablando es de un mecanismo inconsciente. No estoy hablando de cuando hay juegos conscientes, narcisistas. O sea, eso es otro tema. Yo estoy hablando de mecanismos que se activan de forma inconsciente. Vale, y entonces desde aquí, ¿qué interrumpiría yo? Esa imagen, esa figura que sale en mí para yo poder atenderme. No, cojo y la paso al otro. Entonces, la siguiente fase, que sería cuando yo empiezo a movilizar la energía, ¿cómo la interrumpo? Con la introyección. ¿Introyección qué es? Ese mecanismo de todos los inputs, creencias, normas en que yo me he creído que son incompatibles con que yo pueda activar esas ganas de hacer algo conmigo para satisfacer esas ganas. Ejemplo, nos vamos al teatro. Voy a seguir con el pipí. Nos vamos al teatro, ¿no? Y entonces voy a ver la obra de teatro de los hijos de mi amiga. Y entonces dura 3 horas. Y a las 3 horas cuando acaba, le digo a mi amiga, me voy corriendo, esto no me ha pasado, pero me parece muy didáctico, me voy corriendo al lavabo, ¿no? Y entonces cuando salgo, pongo esa cara de cómo he sufrido, ¿no? Y le digo a mi amiga, madre mía, pensaba que no iba a llegar. Cariño, ¿pero por qué no ha sido antes? No, hombre, no, porque ¿cómo me iba a levantar yo en mitad de la función?
Cualquiera diría que soy yo la princesa del cuento de San Jordi para poder ir a hacer pipi. A ver, entonces es como toda esa información que impide, sin yo hacer una reflexión más allá libre, que me impide el que yo me dé cuenta que puedo atender legítimamente esa necesidad y esa sensación. Entonces, cuando yo ya, pues ahí, por ejemplo, vamos a imaginarnos, no hemos interrumpido nada, entonces estamos en la siguiente fase que voy a entrar a la acción. En el momento que yo ya movilizo la energía y yo voy a la acción de ir al lavabo, ¿cómo es el mecanismo de defensa que impide eso? La retroflexión. Vale, la retroflexión es que me ha venido una imagen muy cómica, pero es bastante didáctica de qué es la retroflexión, que sería esta imagen cuando nos aguantamos, que nos ponemos las manos en la zona baja y entonces intentamos como contener para adentro, ¿no? Pues la retroflexión es esa energía, esa interrupción desde lo que haría para afuera me lo hago para mí, ¿no? Si me enfado contigo, pues me voy a enfadar conmigo, pero no me enfado contigo, porque me enfado conmigo, ¿no? Esto es el mecanismo de la retroflexión. Y entonces desde ahí interrumpo la acción, que es o hacer pipí o enfadarme. ¿Sí? Entonces, la siguiente fase, y todos los humanos que están en sala, si os resuena todo esto, os subrayo como terapeuta, normal, porque todo esto nos pasa humanamente. Me refiero, yo en verdad os animo a que lo escuchéis desde, claro, si es que nos tenemos que echar un cable cuando nos encontramos entre nosotros, porque realmente no existe la telepatía, quiere decir que existe todo esto. No es que no exista la telepatía, es que existe todo esto. Es que como dicen algunos autores de comunicación, o sea, nos entendemos porque Dios existe, porque es para no entendernos. O sea, realmente, que ahora es la parte que me apasiona más de explicaros esto, al menos en la peli que yo me he montado, en la siguiente diapositiva os diré la parte que me apasiona de toda esta peli. Ahora acabo de explicaros los últimos 3 mecanismos de defensa, que es, ok, yo ya paso a la siguiente fase de yo me he ido al váter, entonces hago el precontacto, ¿no? de la acción en sí, y entonces ahí el mecanismo de defensa que lo impide es la deflexión. Entonces, si la retroflexión es hago conmigo lo que en verdad haría fuera, la deflexión, si imaginamos esta diapositiva del cole de llega un rayo de sol, ¿no? Entonces deflecta, quiere decir que se desvía, ¿no? Entonces, tiene que ver bastante con este mecanismo. Es aquello de, ay, te veo, Sonia, pues voy a acercarme porque tengo unas ganas de pedirte un abrazo y entonces cuando estoy llegando a ti te digo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? Esto sería una deflexión. No es tocar la mejilla, es una deflexión, sino cuando yo redesenfoco, ¿no? O sea, no llego a hacer, ¿no? Lo que iba a hacer en el último segundo. Ahora, acordaros de este ejercicio que hacemos a veces de elige la persona que tú quieres, mantente en lo que tú quieres, pídele a quien tú quieres, ¿no? Es un ejercicio de no deflectar, no deflectar. O sea, ante todo, date el gusto de pedirle a quien quieres y acostumbrarte a que si te dice que no alguien, qué regalo, porque te vas a dar cuenta, tampoco pasa nada. Y además, cuando alguien me ha dicho que no, después me he dado cuenta que justo con quien me ha tocado, aún después me ha parecido mejor. Entonces, esto es un ejemplo de. Todo esto es una invitación para jugar, me refiero. Es para decir, bueno, pues si normalmente lo hago así, pues lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la siguiente, en la siguiente fase, que sería cuando yo estoy haciendo el contacto, o sea, ya estoy en mis momentos más profundos de desahogo en el váter, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es el mecanismo que ahí de alguna manera interrumpe? La confluencia. La confluencia es yo me disperso, ¿no? Voy a meterle humor. Sería como estoy en el lavabo del teatro y de repente le digo a todos, ¡qué bien que al final nos hayamos atrevido a ir a hacer pipi, ¿verdad? ¡Qué valor que le hemos echado al final! ¿No? Y todos los demás, ¿cómo de qué me hablas? No, es como hago nuestro, ¿no? El hecho de estar todos juntos lo hago como para yo ahí dispersarme de mí y de mi contacto conmigo. Un ejemplo positivo, porque los mecanismos no solo están para fastidiar, también están para sumar. Un ejemplo positivo de la confluencia es el gol en el campo del Barça. Me refiero cuando mete el gol el Barça, claro, si mete el gol el Barça, entenderme, es el Barça. Entonces, si mete el gol el Barça, ese gol, esa sensación de parece que hay algo que nos une a todos, que me hace sentir una felicidad que me arrolla, que es más allá de la mía, que siento que es un poco de todos, como esta sensación cuando voy al concierto de quien más me gusta, que parece que nos coge como una felicidad que se ha multiplicado, eso es confluencia. ¿Sí? Lo que pasa que en el sentido que no suma es cuando yo no me doy como propio lo que a mí me corresponde y lo diluyo entre todos. ¿Sí? Y entonces, desde ahí, cuando ya se ha dado toda esa acción, entonces pasaríamos a la última fase, que es el postcontacto. Postcontacto es, dicho de otra manera, me desapego de la acción, me desapego de lo vivido, me desapego, esto ya cerrado, esto lo cerramos. Entonces, aquí el mecanismo es fijación, me quedo fijo, ¿sí? Entonces, esto os lo digo para que tengáis una idea un poquito de qué es esto de, bueno, comprender, ¿no? Que es real, que tenemos nuestras maneras de hacernos las trampas, ¿no? Obvio, detrás de cada una de estas cosas hay miedos, ¿sí? O sea, por ejemplo, la 8, por ejemplo, en la fase primera, ¿no? De yo estoy en reposo y de repente empiezo a sentir una sensación, yo el mecanismo que activo, si se activa, es el de postergar. Vale, entonces, ¿qué es lo que a mí me permitiría desactivar este mecanismo? La autoestima entendido como el propio valor. A ver, si yo he tenido esta sensación, pues he tenido esta sensación. Eso es la autoestima. La autoestima no es qué fantástico soy. La autoestima es darme mi lugar, ¿no? Desde una mirada con amor. Entonces, desde aquí, ¿cómo funcionamos nosotros en todas las capitas de cada fase? Pues en el tercer y cuarto fila, ¿no? Estaría qué es lo que me digo y qué es lo que me creo mientras me lo digo. Ejemplo, y esto es lo que tengan hijos adolescentes lo van a entender perfectamente. ¿Qué es lo que me digo? Luego lo hago. Pero ¿qué es lo que realmente me estoy creyendo? No me lo merezco. O sea, en un lugar hondo es... pues no me creo que sea para mí, no me creo que yo me lo merezca, en ese sentido lo de merecer, ¿vale? Y entonces, desde ahí, en un lugar más hondo, ¿qué es a lo que yo realmente le estoy teniendo miedo? A triunfar. ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? La desidia. O sea, mientras yo le tengo miedo al triunfo, lo que yo me voy a quedar, que para mí eso significa el precio que voy a pagar por evitar eso, es que me voy a quedar con desidia. Entonces, los mecanismos, o sea, cuando interrumpen, entre comillas, dicho rápido y mal,
tienen engaño. Es como yo me lo explico de una manera pensando que me voy a dar este regalo, pero en realidad lo que me estoy quedando es con esto y encima me voy a quedar con una sensación que me va a gustar menos. Por eso, cuando estamos hartos de encontrarnos lo mismo siempre con las mismas situaciones, es cuando decimos, espérate, que a lo mejor yo puedo hacer algo diferente. ¿Sí? Entonces, aquí es la parte que a mí me maravilla. Obvio, yo os podría explicar, y si tenéis cotilleo, lo podemos, hablar, ¿eh? Pero fijaros qué maravilla. O sea, más allá de que tenemos diferentes fases para entre ganas de tener pipí y hacer pipí con satisfacción, tenemos ahí toda una serie de fases que hacemos para dar a ese círculo de la experiencia una vuelta entera. Más allá de que humanamente nos podemos interrumpir de infinitas maneras y después cada uno tiene sus mecanismos aficionados por repetición en la vida. Más allá de todo eso, fijaros en esta parte del ciclo de la experiencia que me parece una maravilla. Fijaros, ¿qué son aquellas cosas que desactiva un mecanismo de defensa? Autoestima, honestidad, responsabilidad, respeto, autoestima, honestidad, responsabilidad, respeto. O sea, daros cuenta de la fuerza que tiene amarse, respetarse, responsabilizarse y la honestidad. ¿Cuántas veces en ruta, en nombre de la comunicación, hablamos de de ser genuino? ¿Cuántas veces hablamos de las emociones diciendo tienes que ser auténtico con lo que transmites? ¿Y cuántas veces en un montón de temas que tienen que ver con sanar heridas, con inteligencia emocional, se hablan de palabras que tienen que ver con esto y parece que sea como para ser más buena gente, ¿no? Y por ejemplo, en el campus que tenéis en el primer tema, lo de ¿qué es educación humanista? ¿No? Crea un buen ambiente, ¿no? O sea, parece como, hoy los flowers powers, los violetas vienen por la esquina, los lilas, como me dijo una vez hace muchos años uno, siempre vais vestido de lilas los que estáis en estas cosas de la meditación. Sí, es que en 20 años he escuchado muchas cosas, pero que me refiero, pero daros cuenta que cuando nosotros hablamos de genuidad, de autenticidad, de amarse, de respetarse, no es ya un tema ético, que lo es que es algo necesario con uno. O sea, yo no necesito aumentar mi nivel de respeto y mi conciencia del respeto en la vida por ser mejor persona para ti, sino porque me honra a mí, me empodera a mí, me libera a mí de mí. Y aparte, tú vas a disfrutarme porque andamos juntos. Pero daros cuenta que hay 4 palabras que se repiten, o sea, a esa telaraña que hay de mecanismos de defensa, de construcción de la psique, de qué me digo, qué cojo, qué compro, qué me monto, se desactiva con estas 4 palabras: autoestima, respeto, responsabilidad y honestidad. Y aquí el círculo de la experiencia pierde todo el poder. Obvio, no solo, me refiero, después en la práctica yo tengo mis costumbres, necesito hacer movimientos diferentes para descubrir maneras diferentes, porque si no me va a salir lo de siempre. Entonces hay que jugar, ¿sí? O sea, esto no es voy a hacer meditación como si fuera estoy encima del Tíbet. Autoestima. Y muy bien, ¿eh? Está muy bien que yo conecte internamente. No, esto es acción. Autoestima, respeto, responsabilidad, honestidad, llevado a la acción. Y estas palabras son puertas giratorias.
el respeto, porque son palabras que tienen que ver con el lenguaje del orden de las leyes universales. Obvio, Gestalt no habla así, pero da igual. Me refiero, el respeto es conmigo, el respeto incluye al otro. Autoestima es la misma que implica a la hora de mirar al otro. Si no, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Ya no sería amor. Responsabilidad es conmigo y de mí con el otro. No utilizo una regla para mí y otra regla para ti. Me refiero, estas 4 palabras como que simplifican mucho el juego. Con la psique, sí, pero vamos a llevarlas a un nivel de profundidad, no de, con todo el respeto a los que puedan tener ideas religiosas y pasen por aquí, no desde que Dios me felicite, que el cura me diga que no tengo pecados y que no me confiese, no, me refiero en un nivel de profundidad. ¿Qué es cada una de estas palabras? Bueno, entonces, esto, obvio, a partir de aquí, os podemos mirar, pues, yo qué sé, qué es lo que nos explicamos en cada uno de los mecanismos. Y sinceramente, desde mi opinión subjetiva, lo más interesante, la maravilla de las 4 palabras que desactivan todos los mecanismos de defensa. Sí. Sí, a medida lo que ellos pidan, ya pondré diapositivas, pero sí. Ah, bueno, sí, hay una cosita que os quiero enseñar, que me va a parecer maravilloso también, estratégicamente en un nivel práctico, porque mira, si os dais cuenta, fijaros, ¿qué cosas nos vamos a comer si nosotros jugamos desde no atender los círculos entre lo que yo necesito, lo que yo deseo, o sea, y que se activen mecanismos para evitar en un lado o en otro? Fijaros que es súper guay. Me voy a quedar con desidia, me voy a quedar con miedo, me voy a quedar con culpa, me voy a quedar con remordimiento, me voy a quedar con ira, me voy a quedar con tristeza, contenida, que encima eso es una bomba pendiente de estallar. Me voy a quedar con todas estas palabras que al final, resumiéndolas, ¿qué es? Pues no es salud mental. ¿Sí? Bueno, entonces si yo fuera cantante, que no lo soy, aunque tengo poca vergüenza, que también es verdad, pues ahora podría hacer una canción en nombre del respeto a la responsabilidad, la honestidad y la autoestima. Pero bueno, tenemos lindos autores en nuestra tierra y en otras tierras que han hecho obras preciosas en nombre de estas palabras. ¿En qué estáis? Preguntitas. ¿Alguna preguntita? Ya que dejas alguna, deja la de las 4 palabras. Sí? Hi ha una cosa molt tonta. És a dir, aplicant aquestes 4 paraules pots arribar a tancar el cercle? Sí. El trabajo de Gestalt, al menos el de profesional, lo digo porque yo en verdad activé la Gestalt por motivos personales, pero entrando en la formación profesional, es que se trabaja mucho desde los quesitos, ¿no? Vamos a trabajar qué pasa aquí, vamos a trabajar qué pasa aquí, ¿no? Y se van trabajando todos los quesitos. Y no se explicita desde esta verdad. Pero si tú te das cuenta, ¿cuáles son las palabras que desactivan los mecanismos? Son estas 4 repetidas 2 veces. Y es verdad. Entonces, trabajándolo desde una parte más de psique, pues claro, sería pues ir ahondando, ¿no?
cuál es tu tristeza, cuál es tu dolor, conecta con ella, ¿no? Y así se va haciendo un proceso más gestáltico. Sí, y date cuenta del poder de estas 4 palabras. O sea, en cualquier momento de tu proceso de atender en algo, pregúntate cómo te puedes respetar más, cómo te puedes decir la verdad con mayor honestidad, cómo es responsabilizarte de lo que dijiste o de lo que hiciste o de lo que estás haciendo en ese momento, y todo esto con autoestima. O sea, que no sea para juzgarte y dejarte ni como mala ni como pobre. Y trabájalo, me refiero en el sentido de, ejemplo, digo un ejemplo muy típico, ¿no? Yo de repente, ¿no? Conozco un hombre y a las semanas me ilusiono mucho, ¿no? Y de repente no es. Entonces, eso me crea una frustración que activa mis heridas. ¿Por qué? Porque soy humana. Vale, vamos a aplicar la honestidad. La honestidad es con autoestima, o sea, con amor. No es que, claro, mira cómo eres, en una semana te has ilusionado. No, 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 no. Eso, o sea, eso no es autoestima, con honestidad con autoestima. Honestidad es, hace una semana lo conocí, hace 8 días yo esta persona la conocía. Durante 7 días de mi vida yo he pensado que podía ser el hombre de mi vida. Obvio, me he ilusionado mucho. Y una ilusión es una ilusión. Y al 8º día ha coincidido que he comprobado que era una ilusión. He vivido una ilusión. Me gusta haber vivido la ilusión. No me gusta que se haya quedado en ilusión. Y es lo que es, ni más ni menos. Me refiero, eso sería como una honestidad de con amor, ¿no? Con respeto y con responsabilidad. Me dejé imaginar y ir antes de comprobar con el tiempo si lo que imagino o lo que deseo es o no es. Y honestidad también puede ser, ay, pero es que me gusta tanto apasionarme. Bueno, pues a lo mejor algún día coincide que me apasiono y la realidad coincide o no. Y mientras yo me apasione, el desajuste es más fácil que sea hacia menos, no hacia más, porque hacia más siempre estoy yo. Bueno, esa es la parte mía. Pues me hago responsable que donde veo un cojo, yo veo ya la muleta. Ahí está mi don y mi ceguera. Pues venga, cariño. ¿No? Y eso sería una lectura con respeto, con honestidad, con amor, que se ajusta a una verdad. Y no utilizar el otro para, en vez de pegarle al otro, me voy a pegar a mí. ¿Pegar al otro para qué? ¿Pegarme a mí para qué? Me refiero, y si lo necesito, pues voy a cochón. Porque con respeto y con verdad, tengo una gana de pegar 2 golpes, pues me voy a cochón que no voy a hacer daño a nadie. Oye, mira, pues yo qué sé, tendré por ahí habían unas ganas de darle a alguien en una parte del círculo que se interrumpió a lo mejor con 7 años. Oye, pues me di cuenta que ahora están aquí. Bueno, ya, pero pues lo saco al colchón, ¿no? Eso sería como acompañar con respeto, con honestidad, con amor, con responsabilidad, lo que yo voy sintiendo y necesitando. Y obvio, pues esto es un camino de amor, claro, claro, ahí estamos, ¿no? Y estas 4 palabras tienen toda esa profundidad.
Pero ya honestidad ya es un nivelón, ¿eh? Pero realmente no hablarnos con verdad es el principio del sufrimiento. Aquesta honestitat implica molta consciència. Claro, es que la honestidad va... Pero es que la honestidad va con la conciencia, la autoestima va con la conciencia, el respeto va con la conciencia, las 4 va con la conciencia. O sea, yo necesito... Es que va implícito, va implícito. Yo personalmente os lo digo de verdad, ¿eh? Esto lo digo en título petit comité. Y es verdad. A ver, ¿cómo lo digo finamente? Esperar. Vale, en verdad empezaría por in, pero yo lo voy a llamar más fino, le voy a llamar ignorante. A mí me da miedo la ignorancia. O sea, sinceramente, ¿eh? O sea, a mí uno de mis miedos es la ignorancia hecha persona. Porque desde ahí es donde se pueden hacer los daños más al estilo riego automático de césped. A mí una persona con consciencia que en un momento dado se enfada y te dice, oye, estoy súper enfadado del trabajo, no quiero que hablemos, necesito dejar pasar el día. Bueno, pues a lo mejor ese día estamos en frecuencias diferentes porque yo vengo de que me acaban de dar un ascenso, pero perfecto, ya me gestiono yo, ya te gestionas tú, mañana nos encontramos. Yo ahí podemos fluir. Una persona desde la no conciencia, desde la ignorancia, reparte mientras se explica lo que le interesa. Y no estoy hablando de mala leche, estoy hablando de ignorancia. Porque la mala leche no me da miedo, pero la ignorancia sí. Todo esto va con conciencia. Para eso estamos aquí todos, ¿no? Porque todo esto va con el poder, la libertad, el amor, vivir, vivir, vivir. No respirar, sobrevivir. No, vivir, vivir. ¿No? El nervio de... Y sigo con la broma. Ay, que tengo pipí. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Ay, qué tonta. Venga, voy. ¿No? Me refiero, eso es vivir, ¿no? Y me doy cuenta que antes esto me costaba y ahora me estoy atreviendo a hacerlo, ¿no? Y tener la capacidad de con honestidad reconocer, antes no y ahora sí, me respeto ese cambio, me responsabilizo de que ese cambio lo he hecho yo, porque si no, ¿quién lo va a hacer si no soy yo? El cambio si se da, soy yo misma. Y desde el amor, y le doy un tiempo, ¿no? El felicitarse también es un círculo de la experiencia. No es solo el hacer cosas útiles o hacer cosas necesarias, no. Y también cosas que tienen que ver con el sentido de mi vida. Felicitarme, dejarme sentir la satisfacción de repente me acaban de dar un premio o un halago. Venga, aguanta, aguanta, aguanta. ¿No? Sí, esto no va como Amazon. Que si activo esto era de 4 estrellas, 5 de opinión, 3 de estrellas, 2 estrellas. No, es cualquier cosa que en mí sienta necesita su atención. Porque está en mí. Si no, no estaría en mí. ¿Sí? Por aquí hay alguna cosita a preguntar. Por aquí en sala. Si no, iré cerrando. ¡Ay, qué pelos! ¿Sí? Vale, una palabrita de cómo os quedáis. Yo me he quedado así un poco despeinada. ¿Y vosotros qué? Satisfeta. Satisfecha. ¿Qué más? Con ganas de ver cómo continúa. Con ganas de ver cómo continúa. Ok.
Sí, este fin de semana en sala vamos a trabajar el darle aire a la rueda, ¿sí? Para que gire con mucho amor y con todas esas palabritas dando vueltas ahí. ¿Y los demás qué? Jo tranquil·la al veure aquestes 4 paraules. Em dóna tranquil·litat. Con tranquilidad, Identificat. identificado, Pensativo. pensativa. ¿Y eso cómo te deja? Intranquila. ¿Eh? Intranquila. Intranquila. Entonces eso quiere decir que de alguna manera, con el máximo amor que te es posible ahora, estás intentando ser honesta contigo con algo que no te está coincidiendo. Supongo. Bueno, yo lo relaciono más con asimilar toda esta información. Ah, vale. Que se está como asentando. Vale. Si es para asimilar esta información, espérate a sala, porque esto se aprende en acción, no en la reflexión. O sea, está muy bien para verlo y aclarar ideas, y nuestra manera de aprender es en sala. Hasta aquí, más no podríamos, ¿sí? Llevarnos. ¿Y por aquí alguna cosita? Bé, jo entra tranquil·la i satisfeta. Vale, tranquila y satisfecha. Muy bien. Pues nada, muchas gracias los que estáis por aquí, los que vendréis, los que estáis en sala, y cierro conferencia. Ah, sí, me están recordando publicidad. Un minuto de publicidad. Bueno, esto es... Muy bien. Vale, esto es, bueno, que abajo en la descripción tenéis la información del programa de Rutas al Ser, que es un programa fruto de experiencia como educadora y como terapeuta, con una visión holística, muchas palabrejas bonitas, pero para quien quiera redescubrirse, ahí tiene, que pida una sesión de orientación. Un abracito. Chao.